Qué bueno. Bueno, por aquí andamos este miércoles 10 de mayo del 2023. 25 años se conmemoran hoy, se recuerdan hoy de la muerte, de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez. Era un domingo, un final de campaña electoral del año 1998, domingo final de la tarde, prima noche, se comenzaba a conocer la noticia del fallecimiento del doctor Peña Gómez y ya avanzada la noche, las filas, recuerdo perfectamente bien los reportes de prensa de las filas de vehículos, las luces encendidas, haciendo fila para llegar a Cambita, donde estaba su residencia, donde falleció. Él había participado en un mitin de cierre de campaña del PRD en Baní, se había mojado bastante y llegó muy debilitado, ya él estaba bastante débil, había estado durante más de 2 años batallando con un cáncer muy agresivo, y en esa oportunidad además se vio en la obligación de hacer un último sacrificio por su partido y asumir una candidatura a alcalde en el Distrito Nacional como consecuencia de una disputa interna entre 3 facciones que en ese momento se disputaban parte del liderazgo PRDista. Atuey de Camps por un lado, Hipólito Mejía por otro, Fello Suberví por otro, y ahí estaba una competencia que realmente obligó a un tranque, produjo un tranque que obligó a Peña Gómez a ir a esas elecciones como candidato, lo que probablemente le acelerara un poco el proceso de su muerte, aunque ya él estaba en unas condiciones realmente muy comprometidas. La gente recuerda mucho a Peña Gómez, sobre todo la gente que tiene más edad, los jóvenes ya no tanto, aunque su presencia y su legado en la política dominicana permanece muy vivo, pero Peña Gómez fue un líder de masas importantísimo, y no solamente un líder de masas importante, sino que jugó roles fundamentales en el proceso de construcción democrática, desde su propia participación en los acontecimientos de abril del 65 hasta el posterior fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano como la principal fuerza opositora y el espacio democrático que se le ponía de frente al doctor Balaguer durante los 12 años de ese proceso que no fue una democracia plena. Y es con el PRD en el 78 que se llega a la democracia plena en la República Dominicana. Todo ese proceso bajo la conducción de Peña Gómez por Juan Bosch, aunque era el líder del PRD desde prácticamente su fundación, luego del golpe de Estado y sus exilios, su presencia en el país fue mucho más limitada, hasta que llegó ya a quedarse por ya fue prácticamente a fundar el PLD, y fue Peña Gómez que le tocó conducir al PRD todo ese proceso prácticamente hasta su muerte, y fue una figura importantísima. Así que Peña Gómez se recuerda mucho, sus funerales son muy recordados, fueron unos actos de duelo masivo por parte de la población, y la mayoría de la gente que ya tenemos cierta edad recordamos eso muy vívidamente, y así se dice rápido, pero ya son 25 años de la partida de Peña Gómez. Hoy habrá varios actos en su recordación. Varios partidos se han desprendido de sus ideas, entre ellos el partido que hoy gobierna la República Dominicana, el PRM, que es un desprendimiento del PRD, y hoy será recordada su memoria en diferentes acontecimientos y diferentes actos en el país. Los grandes constructores, digamos, de la democracia en República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, que lo que a otros le costó dar un paso, a él le costaba dar 3 pasos. Él mismo lo dijo en una ocasión en una entrevista, y con él hablando en su casa una semana antes de ocurrir esa lamentable muerte de José Francisco Peña Gómez en Cambita, en la comunidad de Cambita, en San Cristóbal, pues me refería y lo entrevistaba para el periódico El Nacional entonces, y decía del gran sacrificio y que él había sabido lo que había hecho. Hasta en el último momento, con las menores fuerzas que tenía, lo puso todo al servicio de la sociedad dominicana y de su partido, porque ir a ser candidato en esas condiciones de salud, para mí fue como casi inmolarse, porque lo que recomendaban los médicos era la mayor tranquilidad posible para poder recuperarse. Y él, ante la cerrazón,
de grupos internos de su partido que en algunos momentos él reflexionaba que le parecía incluso un poco chocante que gente de su propio partido había sido más duro contra él en algunos momentos que gente de otros partidos, porque la vida le había enseñado eso. Y qué pena, ¿verdad? Un hombre joven, con ideas interesantes, con buenos propósitos para la República Dominicana en su accionar político desde muy joven, muy temprano, un intelectual, un hombre que le gustaba, ¿verdad?, leer, que le gustaba tener conocimiento, y hay que recordar siempre a gente como José Francisco Peña Gómez. Yo nada más de este gran líder, el verdadero líder de masas de la República Dominicana, es recordarlo siempre, José Francisco Peña Gómez. Haberlo conocido, haberlo tratado, aunque no muy así tan cercano, pero sí en muchísimas ocasiones. Es uno de los privilegios que me ha dado la vida, conocer a Peña Gómez, tratarlo en varias ocasiones y saber de sus dotes de humanidad. Es un líder de masas y siempre recordado. Tan bueno que no daba para administrar asuntos de la cosa pública, porque lo daba todo. Peña Gómez quería ser presidente y en el tema del ayuntamiento, la alcaldía, pero Peña Gómez no podía hacerlo porque él tenía una cosa y la daba. No tiene que ver con eso. Y él le llegaba un pobre a llorar y él se fajaba a llorar con él y le buscaba solución y dejaba todo lo que estaba haciendo. Eso era Peña Gómez. Entonces no podía. Por ejemplo, hay una cosa que estaba ahí de cosas y él se la pedía y él la daba. Porque él no podía ver. Y mientras más pobre, más lo hacía. Así que siempre lo vamos a recordar. Siempre. Jóvenes, buenos días. Buen día. Buen día. Quizás parte de la grandeza de Peña, parte del aprecio que la sociedad hoy le tiene y le recuerda con cariño, fue porque no llegó a ser presidente. Pero sin duda alguna. Haber llegado a ser presidente de la República, quizás se hubieran dado cosas, porque Peña Gómez ciertamente era un hombre muy sensible, no tenía la dureza que deben tener a veces los que administran la cosa pública, ¿no? Yo digo, hemos sido injustos con el doctor Peña Gómez, debió ser él y no el doctor Joaquín Balaguer, en mi apreciación muy particular, el padre de la democracia. Las cosas que ocurrieron aquí con el PRD, las cosas que ocurrieron cuando Peña, lo que se produjo cuando don Antonio asume la presidencia de la República 1978, el tema de las libertades públicas, la transformación de un día para otro, yo creo que eso todavía no lo hemos medido en su justa dimensión, lo que eso significa, las dificultades para ejercer, por ejemplo, este tipo de trabajo, la persecución política en esa época, en ese momento, y cómo eso cambia de un día para otro. Cambió un gobierno y al otro día ya ese mismo guardia que le aperreaba, que lo amenazaba, al que usted le sentía temor, ese mismo guardia era el que se sentía en temor y en dificultad si intentaba repetir acciones que días antes podía hacer. Y eso tiene que ver mucho con lo que el doctor Peña Gómez infundió y pregonó desde el Partido Revolucionario Dominicano. Y durante toda su vida, bueno, fue un ciudadano que permanentemente denunciaba cosas como la violación de derechos, dio muchas oportunidades en su partido, no hay duda de eso. Y eso que decía Oscar, hizo el sacrificio final. Había que sacrificarse para buscar una solución a un tranque en el partido por la candidatura al alcalde. Bueno, pues ahí estaba el doctor José Francisco Peña Gómez sacrificándose él en medio ya de una situación muy precaria de salud que ya el país conocía de su padecimiento. Creo que los 2 años. Yo esa parte nunca lo compartí mucho porque entendí que eso del reparto no era bueno, lo de 2 y 2, eso generó muchos problemas. Pero lo hacía en el espíritu de Peña. Peña quería complacer a su gente siempre. Y después habilitó el corte con Balaguer para cuando tuvo la crisis de la elección. Bueno, digamos que no él. Pero él no se fue a las montañas. No, porque Peña creía en la democracia. Peña era un hombre del sistema. Pudo haberse dado una situación muy difícil para el país en las elecciones del 94, que es lo que cita Luisín.
donde muchos entienden que al doctor José Francisco Peña Gómez se le hizo fraude para no ganar las elecciones. Lo engañan. El propio doctor Balaguer, que era el presidente de entonces, tuvo que admitir que los dos ganaron. Mire, doctor, vamos a repartirnos los 4 años, porque usted ganó y yo también. Cuando el doctor Joaquín Balaguer, a los ojos de los que conocían al doctor Balaguer, admite eso, parece que ciertamente los argumentos de Peña no eran tan irreales. Había una situación muy complicada a partir del resultado electoral del 94, y es cuando se produce esa oferta del doctor Joaquín Balaguer, que el doctor Peña Gómez en principio acepta, y posteriormente sus colaboradores más cercanos le dicen, eso no es posible, el doctor Joaquín Balaguer no va a cumplir. Claro, y entonces se acuerda, se pacta lo de la modificación a la Constitución de la República, y es en ese proceso de negociación, antes de presentar el proyecto al Congreso, que se produce un elemento que impidió al doctor José Francisco Peña Gómez ganar la presidencia, que es lo de establecer en la Constitución el 50% más 1 para ganar la presidencia de la República. Eso definitivamente se selló la posibilidad para que Peña se convirtiera en presidente, y dio paso a lo que ocurrió después en las elecciones del 96, a que Leonel Fernández se convirtiera en presidente con el apoyo del Partido Reformista, el apoyo del Partido Reformista al PLD para que ocurriera esto. Miren, aprovechando el día de otra magnitud, ¿verdad? Hoy es el aniversario 22 del Diario Libre, un medio que llegó, se instaló con una característica de ser el primero gratis, que impactó cuando llegó, un periódico gratis,